Hola, sean todos bienvenidos a este primer podcast de microbiología veterinaria. En este podcast, junto con mis compañeros Ashley Gómez, César García, Elkin Gallo y Diego Roberto, quienes habla, nos vamos a entrar un poco más acerca del mundo de la bacteriología y de las bacterias. Un mundo microscópico que, aunque no lo vemos, nos puede generar muchos problemas a raíz de la salud, no solo animal, sino también de la salud humana. Entonces, mis compañeros y yo hoy les vamos a contar en este espectacular podcast acerca de una bacteria muy importante. Vamos a empezar diciendo que pues a veces como productores, y no solo como productores, sino como personas que tenemos mascotas o animales domésticos, siempre como tal nos enfocamos en los parásitos internos, en los parásitos externos, en cómo medicarlos, pero a la hora de una enfermedad comprometida con una bacteria no sabemos cómo reaccionar al respecto o de qué bacteria estamos hablando. En el caso de la ganadería, decirlo así, pues en el caso de la garrapata, la mosca, el nuche, pues obviamente siempre estamos innovando día a día y tratando estas enfermedades pues muy conocidas. Pero cuando llega una bacteria de tipo una enfermedad, de tipo bacteriana, pues en realidad nunca sabemos cómo reaccionar a ese tema porque pues no conocemos ni qué es una bacteria, cómo afecta, cuáles son los síntomas que puede generar en el animal. A bien saber, en este podcast les vamos a hablar un poco de una bacteria muy importante en los sistemas pecuarios y en la ganadería. Diciendo también que inclusive para los productores no son los parásitos los que pueden generar pérdidas económicas. Hablando de algo tan diminuto, tan microscópico como son las bacterias, nos pueden generar pérdidas muy grandes. Entonces, en este podcast te queremos enseñar y queremos que entres al mundo de la bacteriología y de bacterias que pueden afectar a los animales y a las producciones pecuarias. Te invito a que te quedes para que te contemos acerca de la bacteria Listeria monocytogenes. Bueno, y continuando con este podcast donde te vamos a contar, como te lo decía anteriormente, de la Listeria monocytogenes, te voy a dar una breve introducción por encima de qué es esta bacteria, cuáles son sus características. Más adelante mis compañeros ya van a indicar a fondo todos los temas importantes de esta bacteria, como sus factores de virulencia, su patogenicidad, los síntomas y demás cosas que tiene esta bacteria de característico. Entonces, iniciando con el tema de la Listeria monocytogenes, es una bacteria gram positiva. ¿Qué quiere decir gram positiva? Tiene una pared celular gruesa que retiene la coloración de Gram. La tinción de Gram o la coloración de Gram es un método por el cual se puede determinar e identificar ciertas familias de bacterias. Como te indicaba, se pueden identificar Gram positivas y Gram negativas. En el caso de la Listeria es Gram positiva. También decimos que tiene bacilos que le permiten la movilidad. Al permitirle la movilidad de esta bacteria con el bacilo, lo que permite es colonizar nuevos ambientes también, como el agua, el forraje, alimentos refrigerados, que más adelante te voy a contar un dato curioso acerca de este tema de la refrigeración, y pues ser como tal focos de contaminación de esta bacteria pues para los animales. También decimos que es anaerobia facultativa. ¿Qué significa que sea anaerobia facultativa? Cuando hablamos de anaerobia facultativa decimos que la bacteria puede vivir en dos ambientes, con o sin oxígeno. Esta bacteria es anaerobia facultativa y tiene esta capacidad. También hablamos que es psicrotrofa. ¿Qué significa esto? Y es un aspecto muy importante acerca de esta bacteria. Esto significa que esta bacteria puede vivir a temperaturas desde 1 grado centígrado hasta 45 grados centígrados. Este aspecto importante quiere decir que inclusive en alimentos refrigerados se puede ver presente, como en quesos frescos, embutidos, jamones, y que son obviamente
productos muy importantes y que pueden pues ser una vía de ingreso para el contagio de esta bacteria. Este y muchos aspectos más, mis compañeros les van a contar más adelante bien a profundidad del tema de esta bacteria. Entonces, sigan acá conectados al podcast, no se despeguen. Bueno, ahora vamos a hablar de el por qué pues esta bacteria es tan patógena. La Listeria monocytogenes es una bacteria altamente patógena, ya que combina una gran resistencia ambiental con mecanismos esenciales los cuales le van a permitir invadir y dañar pues al huésped. Esta bacteria pues tiene una capacidad de sobrevivir en frío. Esta puede crecer en temperaturas desde los -2 grados centígrados. Mientras otras bacterias mueren o quedan inactivas, a diferencia de la listeria, estas se pueden multiplicar en la nevera, multiplicarse pues en alimentos congelados parcialmente. Puede sobrevivir hasta 2 años en refrigeración en alimentos que no sean tratados adecuadamente. También en condiciones adversas, en alimentos mal fermentados, esta bacteria pues tiene una resistencia en altas concentraciones de sal, pH y ácido. Esta pues tiene una capacidad de sobrevivir en alimentos los cuales tengan en un 10 a un 12% de sal. También sobrevivir o resistir pHs de 3.3 a 4.3, lo que la hace sobresalir en embutidos, en quesos madurados, en alimentos fermentados. Pues esto la hace una de las bacterias más difíciles de eliminar en la industria alimenticia, ¿sí? Y todos estos factores pues hacen que sea mucho más fácil la digestión pues en los animales, lo que hace que su entrada sea mucho más fácil. Bueno, como nosotros sabemos, la listeria cuenta con múltiples factores de virulencia, como por ejemplo tenemos las internalinas, donde hay múltiples tipos como lo son la LNLA, la LNLB, que estas lo que van a hacer pues es que van a mediar, a facilitar la entrada a diferentes células y tejidos. Esto lo hacen con la ayuda de la toxina de la listeriolícina O, que esta lo que va a hacer pues es que va a romper membranas para invadir el sistema inmune. Esto lo hace con la ayuda de fosfolipasas, de la proteína acta, que ésta se hace para formar colas de actina dentro de la célula hospedadora. ¿Qué va a hacer? Pues estas proteínas van a facilitar el movimiento intracelular y la diseminación. Estas proteínas lo que hacen es que invaden células no fagocíticas, las cuales le permiten sobrevivir intracelularmente, diseminarse, y esto lo que produce es que la bacteria, la infección, pues sea muy eficaz. La enfermedad afecta principalmente a los rumiantes domésticos, tales como bovinos, ovinos y caprinos, aunque también puede presentarse en humanos, por lo que se considera una zoonosis de importancia. El ganado la manifiesta clínicamente. Depende mucho de la forma en la que evolucione la infección. La forma neurológica es la más frecuente y las características son las siguientes. En esta presentación, los animales empiezan a mostrar signos como incoordinación al caminar, tropiezos y dificultad para mantenerse de pie. También es típico observar inclinación o giros de la cabeza, conocida como tortícolis, así como la parálisis facial, especialmente en un lado de la cara. Además, los animales pueden presentar salivación excesiva, rechinar los dientes y comportamientos anormales como movimientos en círculos. En los casos más graves, el animal cae de cúbito y ya no puede levantarse. Finalmente muere si no recibe una atención oportuna. La forma abortiva es la más común en hembras gestantes. En esta presentación, la bacteria o el patógeno afecta principalmente o directamente al útero y a la placenta, generando abortos en el último tercio de la gestación. Es cuando el feto es más susceptible. Después del aborto es frecuente observar la retención de la placenta, inflamación en el útero y en la metritis, o lo que afecta a la fertilidad del animal y genera pérdidas económicas muy importantes. Por otro lado, la septicemia se observa más en animales jóvenes, especialmente en terneros. En estos casos, el agente entra al torrente sanguíneo y produce una infección generalizada, que causa alta diarrea, depresión profunda y en algunos casos muerte súbita, debido a la rápida evolución y a la incapacidad del sistema inmune para controlar la infección. En general, la enfermedad puede presentarse de forma aguda y subaguda, y durante los signos clínicos varían según la especie y la edad del animal. Algunos animales pueden deteriorarse en pocas horas, mientras que otros pueden tardar días en mostrar los signos o los síntomas por completo.
La Listeria monocitogenes se encuentra presente principalmente en suelo, agua y alimentos contaminados, y alimentos contaminados como forrajes o ensilajes mal fermentados. Las principales vías de transmisión es oral, por alimentos, ingesta de alimentos presentes con la bacteria, en este caso ensilajes o forrajes mal fermentados. Asimismo, una vía transplacentaria, la cual genera abortos, también de tipo contacto directo o indirecto, es decir, que tenga contacto tanto con heces como con leche, o puede ser con alguna secreción mucosa. Además, se debe tener en cuenta que los animales curados ya por esta bacteria también pueden ser portadores asintomáticos, es decir, que la bacteria puede seguir viva tanto en el ambiente como en el aire. Asimismo, se debe tener en cuenta que tanto las tonsilas como las secreciones mucosas son un factor de virulencia. La Listeria monocitogenes requiere de un tratamiento efectivo y rápido. Se deben utilizar antibióticos de la familia de la penicilina, es decir, penicilina, oxitetraciclina, ampicilinas, amoxicilinas y demás en altos contenidos o en alto porcentaje, debido a que los daños neurológicos que esta presenta inhiben el factor del tratamiento y de su pronta recuperación. Asimismo, se debe complementar con antiinflamatorios como vitamina B, fluidoterapia y demás. Prevención, manejo estricto del ensilado, protocolo de bioseguridad e higiene en comederos, bebederos, áreas de ordeño y demás. También se debe tener en cuenta que debe haber un control de plagas como roedores y aves, ya que son vectores de este tipo de bacteria. Se debe tener el correcto funcionamiento del área de cuarentena y cumplir con este protocolo. Asimismo, desinfectar correctamente en los lugares donde nuestros animales, en este caso los bovinos, tengan sus partos, ya que este puede ser un tipo de vector. Bueno, además del riesgo en animales, pues la listeria es una enfermedad la cual tiene una gran capacidad para invadir células eucariotas y evadir respuestas inmunitarias, lo que hace pues que pueda llegar a ser una enfermedad subclínica o también producir brotes graves. Bueno, sabemos que es una enfermedad más frecuente en animales que en humanos, aunque la listeriosis humana es rara. En animales ya sabemos que es comúnmente pues en los rumiantes, en lo que son bovinos, ovinos y caprinos. Esta enfermedad pues es endémica en fincas debido a la presencia de la bacteria, que ésta se encuentra principalmente siempre en el suelo o en forrajes. El principal factor de riesgo pues siempre va a ser el ensilaje mal fermentado, como lo había dicho pues anteriormente. La listeria monocitógenes siempre va a crecer en los ensilajes donde su pH del silo sea mayor a un 5.5%. El 85 al 95% de los brotes asociados en los animales siempre tiene que ver con estos hilos, con estos forrajes mal fermentados. Hay tres formas clínicas con distintas epidemiologías en los animales, donde primero pues encontramos lo que es la encefalitis o enfermedad de Giro, que esta pues es más común en ovinos y caprinos y no tanto en bovinos, la cual pues se presenta en invierno y primavera, y los más afectados pues siempre son como los adultos jóvenes. Segundo, pues tenemos los abortos, que los abortos son muy comunes, más que todo en ovinos. Suele haber múltiples abortos en un mismo lote y pues esta también está asociada a los brotes. Como último tenemos la septicemia. Esta es más común en neonatos, lo que son corderos y lo que son terneros, y pues su letalidad es muy alta. Bueno, también tenemos que pueden haber animales que pueden ser portadores sin enfermar. Esto pues la enfermedad mediante el tracto gastrointestinal, las tonsilas, las heces. Como la excreción de estos animales pues es intermitente, se puede ir dificultando la detección. El estrés aumenta la eliminación fecal en los animales, y esto permite pues que la bacteria se mantenga en la finca pues sin causar brotes todo el tiempo. Estos brotes pues como los he ido mencionando son brotes en animales, pero pueden ser como un indicador de factor de riesgo para los humanos, porque digamos cuando una finca con un caso de listeriosis, la probabilidad de contaminación pues es alta, ya que pues hay productos que los pueden contener, como no son la leche, los quesos artesanales, la carne cruda,
el agua, entonces pues esto puede aumentar el riesgo significativamente. Por eso pues la listeriosis animal es considerada como un evento centinela. En cuanto a la patogénesis, la listeria inicia el proceso generalmente después de ser ingerida, especialmente a través de ensilajes mal fermentados o de mala calidad, que son principalmente la fuente de infección. Una vez dentro, la bacteria tiene la capacidad de invadir la mucosa oral, aprovechando las pequeñas lesiones o abrasiones. Desde allí asciende a través del torrente sanguíneo al nervio trigémino, que es el nervio central, con conexiones directas al sistema nervioso central. Esto ocurre fundamentalmente para entender los signos neurológicos, porque cuando la listeria llega al tronco encefálico, comienza a multiplicarse y provoca encefalitis, formación de microabscesos y áreas de necrosis. Estas lesiones son las responsables de manifestaciones como incoordinación, inclinación de la cabeza, parálisis facial y los movimientos circulares. En casos más severos, la bacteria puede entrar al torrente sanguíneo y reproducir una infección sistémica. En esta fase puede generar vasculitis, es decir, inflamación de los vasos sanguíneos, lo que provoca una microtrombosis, fallas circulatorias y eventualmente un shock séptico. En el aparato reproductor, la listeria tiene afinidad por la placenta, produciendo placentitis, muerte del feto y finalmente el aborto. Pasando al diagnóstico, este se basa en 3 pilares fundamentales. El primero son los signos clínicos, los antecedentes, especialmente cuando el productor reporta consumo de asilado sospechoso, cambios del comportamiento o abortos inesperados. El segundo pilar corresponde a las pruebas de laboratorio, donde se realizan cultivos bacteriológicos, utilizando muestras como el cerebro, placenta, leche, contenido fetal o tejidos afectados. Estas pruebas permiten aislar las bacterias y confirmar. Además, hoy en día emplean técnicas más rápidas como la PCR, que permite directamente confirmar el ADN de la listeria. El tercer pilar es el diagnóstico o es el estudio histopatológico, que es uno de los más característicos. Las muestras del sistema nervioso central se observan microabscesos, infiltraciones inflamatorios y lesiones de meningoencefalitis, y prácticamente confirman el diagnóstico de listeria. Con todo esto, la integración de los signos clínicos, la historia epidemiológica y las pruebas de laboratorio permiten establecer un diagnóstico sólido y confiable. La Listeria monocytogenes es una bacteria que se encuentra presente tanto en pHs ácidos como en alimentos que tienen sal. Entonces, los alimentos pueden tener de un 12 a un 13% de sal y esta bacteria permanece en estos alimentos. Asimismo, los alimentos como forrajes fermentados, quesos madurados y otros alimentos como embutidos que tienen un pH ácido de 3.3 a 4.3, la cual hace pues mayor resistente, y esto ocasiona que sea más difícil para la eliminación de esta bacteria en la industria alimentaria. Esta bacteria se considera de triple tropismo, es decir, que atraviesa 3 barreras intestinales. La primera es la intestinal, la segunda es hematoencefálica, la cual produce meningoencefalitis. La tercera es la vía placenta, que esto causa el aborto o sepsis neonatal. Asimismo, pues se tiene que tener en cuenta que no todas las cepas de esta enfermedad causan la enfermedad, ya que existen lineajes genéticos de tipo 1 y tipo 2 que son más que todo comunes en humanos, y tipo 3 y tipo 4 que son recurrentes en animales. Las cepas de la línea 2 tienen que atravesar las 3 barreras para poder llegar pues a causar la enfermedad como tal. Asimismo, esta bacteria puede permanecer en el ambiente dentro de amebas y protozoos. Estos actúan como unos reservorios naturales, los cuales mantienen pues a la bacteria, ¿cierto? Luego de esto, pues es más difícil quizás su eliminación, ya que permanecen en suelo, en aguas y demás alimentos contaminados. En casos de estrés ambiental como el frío o la disecación, entonces esta bacteria lo que hace es que cambia su forma y su tamaño. Entonces su forma queda como un cocobacilo y su tamaño disminuye.
También se considera que esta bacteria es bipolar. ¿Qué quiere decir que es bipolar? Que puede ser de alta virulencia a una baja virulencia. Es decir, que en una alta virulencia la bacteria debe estar presente en el intestino, mientras que en una baja virulencia debe estar presente en los alimentos. Esto también depende de múltiples factores como lo son pues, la temperatura, el ambiente, los alimentos y de bioseguridad en el acto. Esta bacteria produce una hemolicina muy especial que es la listeriolicina O. A comparación de la toxina del estreptococo, pues esta bacteria, como ya lo sabemos, funciona y se activa en un pH ácido. Esta lo que hace es que se activa dentro del fagosoma, luego pasa al citoplasma y se activa dentro del mismo. Es una toxina colesterol dependiente y es una de las pocas bacterias que escapa del sistema inmune. Y recuerda, la capacitación del personal y el manejo preventivo es fundamental para tu acto.